El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El día de hoy la palabra de Dios estará en San Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37. Dice desde el 25: Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Esta parábola nos enseña sobre el amor y la misericordia como las virtudes que han de guiar a los que siguen a Jesús. También enseña que debemos rechazar la religiosidad muerta que solo enfatiza lo externo, lo ceremonial y deja a un lado lo verdaderamente valioso e importante para Dios. Empezamos. Dice en el versículo 25: Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. ¿Quién era esta persona? Un intérprete de la ley, un doctor de la ley, una persona entendida en la ley de Moisés, que le hace una pregunta a Jesús, y no porque él no sabe, no porque él quiere aprender, sino que es porque él quiere probar a Jesús. Aquí probar significa para tentarlo. La intención de este intérprete no era buena. Le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vean cómo Jesús le contesta. No le dice qué dice el escriba o el rabino o las tradiciones, sino que lo remite a la misma palabra de Dios. Versículo 26. Él, Jesús, le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esto significa: ¿qué entiendes? Cuando tú la lees, ¿qué entiendes? Debemos detenernos aquí por un momento para entender cuáles son los requisitos de la ley. Esto es muy importante porque estaba en la mente del doctor de la ley. Levítico 19, versículo 18 dice en el versículo 18: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Quién firma eso? Dice: yo Jehová. ¿Quién está poniendo los requisitos de la ley? Jehová. Veamos también en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la ley? Número 1, amar a Dios. Y número 2, amar al prójimo. ¿Cómo se resume la ley? ¿Qué dijo Jesús? Veamos en Mateo capítulo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Ese es el requisito de la ley. Si recuerdan, hay 2 tablas de la ley de los 10 mandamientos. En la primera tabla hay 4 mandamientos y en la segunda tabla hay 6 mandamientos. La primera tabla habla de nuestra relación con Dios y la segunda tabla habla de nuestra relación con el prójimo. Volvamos al libro de San Lucas, capítulo 10. Aquí tenemos los requisitos de la ley. Ahora Jesús le dice en el versículo 26, le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús le pregunta al intérprete:
Recuerde que el intérprete le preguntó haciendo qué cosa heredará la vida eterna. Entonces Jesús le dice, ¿cómo interpretas la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Entonces el intérprete, que sabe la respuesta de lo que está preguntando, le dijo en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le contesta Jesús? 28 le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿y qué? Y vivirás. Jesús le está diciendo lo que tomó del Antiguo Testamento, haz esto y te va a ir bien, haz esto y vivirás. Ahora, vamos a ver cómo en una ocasión distinta Jesús respondió la misma respuesta que dio el intérprete de la ley cuando le hicieron una pregunta a Jesús. Y van a ver cómo es la misma respuesta, lo cual comprueba que el intérprete de la ley respondió bien. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas eran eruditos en transcribir la ley, en conocer la ley, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el primer mandamiento es el más grande. 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjense qué interesante lo que dijo Jesús. No hay mandamientos más grandes que estos dos. Cualquier otro mandamiento en la palabra de Dios no puede superar a estos dos. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Como recordarán, la ley ordenaba sacrificios y holocaustos. 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Notemos esta frase, no estás lejos, lo cual significa que no estaba en el reino de Dios. Sin embargo, le dijo, no estás lejos, o sea, estás a punto de entrar en el reino de Dios porque respondiste una respuesta muy correcta, pero aún no estás. Así es la condición de muchas personas. Tú le dices, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Y te responden correctamente, pero no están en el reino porque solo quedó en el conocimiento, pero se debe dar un paso más allá, y es de creer verdaderamente, y por medio de la vida de cada creyente se va a demostrar la fe verdadera. Porque recuerden, todos creen, hasta los demonios creen, pero en realidad la fe genuina, cuando llega a la vida de una persona, se demuestra por su vida. Entonces volvamos a la parábola del buen samaritano. El intérprete de la ley se sintió algo molesto, porque Jesús le estaba diciendo que no estaba vivo, y va a llevar el asunto más al fondo en el versículo 29, pero veamos antes qué significa haz esto y vivirás. Bueno, esa frase de Jesús no es una insinuación de Jesús al intérprete de la ley que se debe ganar la salvación por buenas obras, sino lo que Jesús está diciendo es que debe demostrar la salvación por medio de lo que hace, de sus buenas obras. Son dos puntos muy diferentes, porque todos entendemos este principio de que la salvación no se gana por las buenas obras. Y para entenderlo mejor vayamos a Santiago capítulo 2 versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? La respuesta es de nada, como el intérprete de la ley, como el escriba. ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos, sin ropa obviamente, y tienen la necesidad de mantenerlo cada día, refiriéndose al alimento básico, y alguno de vosotros le dice, o sea, a los que son creyentes, los que son hijos de Dios, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Claro, porque la fe muerta no salva, como la de los escribas. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Es decir, si una persona como el intérprete de la ley dice, soy salvo, soy hijo de Dios, tengo la fe de Dios, pero no lo demuestra en la vida cotidiana, se duda que sea salvo. Y no hay que confundir el hecho de cantar canto, de dar una ofrenda, de hacer rituales, de guardar ciertos días y hasta de bautizarse. ¿Y por qué se duda de su salvación? Preguntémonos, ¿puede el hombre por su propia fuerza o por su propio poder guardar la ley de Dios? No. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Puede el hombre por su propio esfuerzo guardar la ley de Dios? No. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y ahora, ¿para qué nos sirve la ley? ¿Me salvo yo porque guardo la ley? No, guardo la ley porque el Señor me dio la salvación. Guardo la ley porque amo a Jesús, que me dio la salvación. ¿Quién fue el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Primero recibo la salvación y entonces guardo los mandamientos. ¿Los guardo yo? No, los guarda el Señor en mí, porque sin Él nada puedo hacer. ¿Quién dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor Jesús. Es decir, guardo sus mandamientos porque su Espíritu en mí me hace ser fiel y me guía. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Queda claro definitivamente que el hombre no se salva por sus propias obras, se salva por la gracia de Dios. La frase que Jesús dijo, haz esto y vivirás, lo había tomado de Levíticos capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ello vivirá, yo Jehová. También lo dijo en Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Si me cumples con esto, te va a ir bien. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Hazlo y vivirás, le dijo Jesús. Entonces seguimos después de la respuesta de Jesús, haz esto y vivirás, en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este intérprete de la ley quería demostrarle a Jesús que su manera de vivir era correcta, agradable a Dios, porque el intérprete de la ley creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Pero el error en que estaba incurriendo este intérprete era que interpretaba como prójimo a otro judío recto, a otro judío justo, a otro judío consagrado. Se enseñaba en la escuela de los rabinos que los pecadores, los publicanos, las rameras y toda gente pecaminosa no eran prójimos. Había que odiarlos, rechazarlos y echarlos para allá, porque eran enemigos de Dios. Interesante, y lo apoyaban en la Biblia. Pero vamos a ver de cómo Jesús interpretó el verdadero sentido de la ley, que iba mucho más de la interpretación de los escribas y de los intérpretes de la ley. Dice en Mateo 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Por quién estaba diciendo Jesús que fue dicho? Por los intérpretes de la ley. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús le da un significado completo a esta parte de la ley. Versículo 44. Pero yo os digo, ¿qué significa esto que Jesús está añadiendo a la ley? No, está dando la correcta interpretación a la palabra de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Estos habían comprado una especie de franquicia a los romanos para poder ellos cobrar impuestos. Así ellos podían quedarse con mucho dinero, de una manera legal entre comillas. Fíjese lo que dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y los publicanos eran del pueblo de Dios, por eso los judíos los rechazaban totalmente. Los tenían por traidores, enemigos y los odiaban. Sigue en el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los paganos? Entonces aquí Jesús le está dando la verdadera interpretación de una manera más completa. Los intérpretes se abocaban solo a la letra, pero Jesús al espíritu, lo que estaba escondido detrás de ese simbolismo, de ese ritualismo.
Dios quería que ellos lo trataran de ver, pero ellos no podían. Tenían que haber un genuino arrepentimiento en el corazón para poder acceder al reino de Dios. Entonces vimos cómo el intérprete de la ley estaba errado en cuanto a quién era su prójimo, porque así se enseñaba en la escuela de los rabinos, por la mala interpretación de una porción del Antiguo Testamento, de que ellos usaban para odiar a sus vecinos. Principalmente odiaban a los samaritanos. Dice en Salmos capítulo 139, del 21 al 22. ¿No odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. No vamos a extendernos mucho en esta frase, pero básicamente lo que David dijo era que compartía el dolor por el pecado. David odió lo que Dios odiaba. Él se dolía de las cosas que le dolían a Dios y detestaba lo que Dios detestaba. Así que en las escuelas rabínicas enseñaban como una virtud odiar a los samaritanos. Y aquí inicia la parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, Jerusalén, que quiere decir ciudad de paz, y Jericó, lugar de fragancia, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Esto de dejarlo moribundo es importante para lo que vamos a ver más adelante. Sigue el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y al verlo pasó de largo. Ahora, ¿quién era un sacerdote? Era un hombre que supuestamente había dedicado su vida a Dios. Este sacerdote era el que servía al mediador entre Dios y el pueblo, y que seguro debía conocer y enseñar la palabra de Dios. ¿Y por qué no se detuvo el sacerdote? Bueno, seguramente iba a oficiar. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. ¿Y quiénes eran los levitas? Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes en el templo. Ellos hacían los servicios dentro del templo y también dedicados al servicio de Dios, y se entendía que un levita era un instruido en las escrituras y no un ignorante en las escrituras. Y dice que también pasó de largo. Bien, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ir a una porción de las escrituras para que vean cómo nuevamente erraron en interpretar la ley. Números capítulo 19, versículo 11. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. Ahora vean el versículo 13 de este mismo capítulo. Todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique, contamina el tabernáculo de Jehová. ¿Ven? ¿Van entendiendo mejor? Entonces aquí también, como en la palabra prójimo, interpretaron mal la ley, porque seguramente pensaron que podía contaminarse, pero el hombre asaltado no estaba muerto. Veamos otro ejemplo más en Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos, ¿y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta de los más estrictos de la ley, y esa rigidez en su interpretación de la ley los llevaba a darle más importancia a lo externo que a lo interno. Por ejemplo, una vez los discípulos de Jesús se sentaron a comer y los fariseos lo vieron y le reclamaron a Jesús: tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y Jesús le responde con el espíritu de la ley y le dice: lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque del corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, los malos pensamientos, las fornicaciones, etc. Entonces vemos que los intérpretes de la ley interpretaron mal la palabra de Dios. Luego enseñaban mal y perpetuaron el error. Nosotros vivimos en el siglo XXI y somos herederos de una herencia religiosa totalmente torcida. Por eso muchos creen que están en lo correcto, igual que los intérpretes de la ley. Y lo que es peor, cristianos ingleses que se dicen que son cristianos, con unas tradiciones peor que la de los fariseos y los intérpretes de la ley. Muchos creen que pueden servir con una doble vida, pero no se engañen. Dios no puede ser burlado. Vamos al Mateo capítulo 9, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Con los traidores, decían ellos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ciertamente los sacrificios tipificaban a Cristo, simbolizaban a Cristo, representaban a Cristo, pero ellos nunca veían a Cristo.
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bien, si la ley exigía en ciertas condiciones ayudar a un animal, ¿cuánto más a un ser humano? Vamos a Éxodo capítulo 23, capítulo 4 y 5. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno de aquel que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Esto como una muestra de que si el que te ofendió, tú no puedes guardar un rencor hacia él. Volvamos a la parábola en el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran odiados y rechazados porque eran judíos, pero que se habían mezclado con los babilónicos y con los asirios en los años pasados y que no se trataban entre sí contra los judíos. Pero dice aquí que un samaritano fue movido a misericordia. Hay una palabra en hebreo, la palabra Hesed, que no se ha podido traducir en español, así como muchas palabras que en hebreo y griego que no se pueden traducir. El español no tiene suficiente significación para traducir esta palabra. Lo más cercano es sentir en las entrañas compasión por el que sufre. Mire qué ironía, y dice la Biblia, sacó 2 denarios, el versículo 34, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se hizo responsable el samaritano del judío? Sí. ¿Pagó por el judío? Sí. ¿Se arriesgó a que le arrancaran la cabeza? Porque pónganse a pensar que ese judío se le muriera en las manos del samaritano. ¿Qué podía pensar el pueblo sobre él? Que él lo mató. ¿Qué le iban a hacer a ese pobre samaritano? Seguro lo iban a matar. ¿Se imaginan ese momento en que ocurría esto? ¿Saben quiénes eran los que estaban oyendo la parábola? Son judíos. ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Un judío, un intérprete de la ley. ¿Y quién era el que estaba hablando? Otro rabino judío, Jesús. ¿Y a quién le estaba exaltando delante de toda esa gente? A un samaritano. ¿Qué le estaba enrostrando a toda esa gente? Que un samaritano se hizo prójimo de un judío, que quien ayudó a un judío fue un samaritano, y que los mismos judíos no ayudaron al judío, que estaba herido. ¿Tienen idea de cómo estaba esa gente, lo incómodo que se estaban sintiendo? Imaginen qué interesante sería estar viendo todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Dice el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios. Para que tengan una idea, un denario era la paga por 12 horas de trabajo, más o menos de 6 de la mañana a 6 de la tarde te pagaban un denario. Este samaritano, por amor a este judío, estaba dando 2 días de trabajo. ¿Y qué le dijo al mesonero? Y si gasta algo más cuando vuelva, yo te lo pago. O sea, cuídamelo. Tengo que ir a trabajar, pero cuídamelo, que yo te lo pago. Medite esto. Si tú eres nacido de Dios, no puedes pasar por desapercibido el sufrimiento de los demás. Tú puedes contestar correctamente así como este intérprete de la ley, pero si no lo vives correctamente de nada sirve. Debemos ser como este samaritano que según Jesús conocía verdaderamente a Dios. Estaba revistiéndose a la imagen de Jesucristo, porque nadie puede tener los sentimientos de Dios, de percibir las cosas de la miseria humana, si no tiene el Espíritu de Dios. Este samaritano dio de lo suyo, de sus pertenencias, dio de sus fuerzas, lo cargó y cuidó de él. ¿Y qué dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amando al prójimo vas a demostrar que amas a Dios. Y ahora pregunta Jesús, versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Recordemos lo que había dicho Jesús a este maestro de la ley un poco antes en el versículo 28. Lo mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Si tú eres el que estaba ahí herido, ¿no te gustaría que te ayudaran?
Eso es lo que Jesús le está diciendo. No importa que sea samaritano, que sea judío, japonés, inglés, chino, que sea lo que sea, dale la mano. ¿Quién es el prójimo? Quítele la J y póngale la X. ¿Qué dice? El próximo. Sí, el que tú tienes al lado. Te encuentres donde te encuentres, aunque no te caiga bien. Ahora vamos con nosotros, porque todo esto está lindo por la parábola, pero ahora nos toca a nosotros. Pregunta, ¿somos nosotros prójimo de alguien? Claro, y esto también se aplica a nosotros, porque cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, que somos nosotros, cada uno examínese si es así, porque de lo contrario va a haber mucho susto, lloro y espanto. Así que vamos a aclarar esto ahora para que después no haya sorpresas. Vamos a San Mateo capítulo 25, versículo 31 y 36. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pregunta: cuando Cristo venga, ¿le hablará de cosas prácticas o teóricas? ¿Verdad que deberíamos de reestudiar nuestra manera de vivir en la doctrina? ¿Verdad que estamos afanados en aprender cosas que en vivir cosas que ya sabemos? Y para que reaccionen, porque esa es la labor de la palabra de Dios, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Para meditar, les hago una pregunta. Si el Señor viniera esta noche, si el cielo se abriera y se hiciera de día, y si el cielo se enrollara como un pergamino, y millones de ángeles resplandecieran y llenaran el firmamento con su luz, y apareciera Dios sentado en su trono y Cristo sentado a su derecha, les hago esta pregunta: ¿resolvió su problema que tiene con su hermano y que se aborrecen ustedes dos? Amén.